Hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, antes de compartirles la palabra que Dios puso en mi corazón, hacerla llegar a ustedes como el alimento espiritual, les quiero recomendar que se sigan cuidando del COVID y use su cubrebocas, gel antibacterial, síganse cuidando de su vida espiritual, leyendo la Biblia diario y orando diario, todos los días. Y por ahí en los días viernes les mando un mensaje con el propósito de animarlos a que perseveren en la oración, que no bajen los brazos, porque mientras estemos orando estamos en victoria. Cuando dejamos de orar empezamos a perder y vamos a caer en derrota, y eso no lo quiere Dios, ni usted ni yo. Por lo tanto, le animo a que esté orando todos los días, a que esté leyendo la palabra de Dios todos los días. Y bueno, este día domingo vamos a tener una reunión especial en este lugar, en el cual se va a casar nuestra hermana Dana y Gustavo González del Grupo Cristiano de Chinconcuac. En esta ocasión solamente van a venir los puros invitados y algunos servidores y servidoras que van a colaborar con nosotros ese día. Después de ello tendremos nuestra reunión el día 30, si Dios nos permite y no pasa nada más de lo que estamos viviendo, no se agudiza el mal que estamos viviendo, pues el día 30 estaremos reuniéndonos nuevamente para alabar a Dios, escuchar su palabra por la mañana, y por la tarde, a las 6:30 de la tarde, estaremos proyectando la película Muéstranos al Padre. Así es que cuídense muy bien. Si algunos están contagiados, cuídense, medíquese. Oramos al Señor para que todo lo que están viviendo sea para bien y no para mal, como lo voy a hacer en un momento más. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora clamamos a ti, Señor, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios Todopoderoso que responde a la oración de aquellos que le buscan, que responde al clamor de aquellos que claman a ti de día y de noche. Y aquí estamos clamando desde este lugar, Señor, y pedimos por la sanidad de aquellos que se contagiaron del COVID, pero también pedimos la sanidad para aquellos que tienen una gripa muy fuerte. Clamamos porque tú te manifiestes y los sanes, Señor, que todo lo que esté viviendo cada uno de tus hijos en casa, especialmente aquellos que están siendo afligidos por alguna enfermedad, alguna dolencia, que sea para bien y no para mal, Señor, porque tú nos has dado la promesa de que todos los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy oramos, Señor, para que tú cambies todo lo que está viviendo cada uno de tus hijos, especialmente los que están siendo afligidos de cualquier enfermedad, que sean sanados en el nombre de Jesucristo. Sana, Señor, a nuestra hermana Lilia. Señor, sana a nuestra hermana Alicia Rodríguez. Sana, Señor, a nuestros hermanos que se han contagiado del COVID, a cada familia, aún a los pastores que se han contagiado de COVID, Señor. También clamamos porque tú les sanes y que esta enfermedad y esta plaga se convierta para bien y no para mal, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad. Y oro a ti, Señor, para que en esta hora tú uses mi vida para predicar tu palabra, tú uses mi vida para grabar este mensaje y hacerlo llegar a tus hijos y a tus hijas que están en casa, y usa mi vida, Señor, para ministrar a sus corazones, de tal manera que quede en ellos, en cada uno de ellos, el nunca culparte a ti de lo que nos esté pasando, de lo que nos esté afligiendo, Señor, sino más bien que cada día, cuando veamos que algo nos está afligiendo, cuando veamos que no nos están saliendo bien las cosas, podamos revisar nuestro corazón y pedir perdón por los pecados que hayamos cometido, y de esa manera, Señor, ser librados de las plagas, ser librados de la desgracia, ser librados de toda maldición. Oramos, Señor, que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas vivamos en santidad, caminemos en santidad, vivamos de acuerdo a tu palabra y nunca hagamos las cosas contrarias a lo que tú nos has enseñado y de acuerdo a lo que hemos entendido. Porque aquí lo importante de todo esto también es, Señor, que no nos preocupemos por aquello que no hemos entendido, sino que nos ocupemos viviendo de acuerdo a lo que hemos entendido de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico, que quede en el corazón de tus hijos y de tus hijas esta palabra, para que cada uno, Señor, vivamos de acuerdo a tu voluntad y seamos bienaventurados
y nos vaya bien todo el año 2022 y los demás años. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes le puse como título: no culpar a Dios. Cuando las cosas no nos están saliendo bien en casa, en el trabajo, en el deporte, en la escuela, etcétera, etcétera, es muy común que le echemos la culpa a alguien. Sin embargo, es algo que debemos de erradicar de nuestra forma de pensar. En lugar de culpar a alguien, yo creo que debemos de ver en qué fallamos, en qué nos equivocamos. En lugar de culpar a alguien, debemos de ver, repito, en qué nos equivocamos, en qué fallamos cada quien, en qué desobediencias incurrimos a la palabra de Dios, y no culpar a nadie, y menos a Dios. Nunca, porque Él dejó un manual llamado Biblia, que significa libro breve o colección de libros breves, y se compone de 66 libros llenos del poder de Dios y llenos de la sabiduría de Dios, en los cuales están las instrucciones de cómo debemos de vivir para que todo nos salga bien. Y en otras palabras, estos libros son la palabra de Dios, y cuando la regamos o pecamos, también nos dice lo que debemos de hacer para corregir. Y si nos corregimos y pedimos perdón, nos perdona y nos da chance de hacer las cosas de acuerdo a su palabra. En caso de que no nos corrijamos, nos puede hablar una o más veces, y si no hacemos caso, entonces caeremos en la desgracia, como lo vimos en el tema anterior, basado en Proverbios capítulo 28, verso 14, que es un proverbio que les pedí a todos que se aprendan, hasta los chiquitos, los hijos pequeños, tienen que aprendérselo para que quede bien grabado en su corazón, y de esa manera no culpemos a nadie ni a Dios si llegásemos a caer en alguna desgracia. Este proverbio dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O en otras palabras, les va a ir muy bien a los obedientes, y a los desobedientes les va a ir muy mal. Y les dije y les digo hoy, también bajo advertencia no hay engaño. Así es que si Dios nos está advirtiendo y nos está usando para advertirles, bajo advertencia no hay engaño, hermano, hermana, joven, jovencita. No estoy trayéndoles un tema lleno de chistes, un tema lleno de anécdotas para entretenerlos, sino les estoy trayendo a ustedes lo que el Señor dice a través de su palabra, para que nunca culpemos a Dios en caso de que nos venga la desgracia o la maldición. Y en este tema podríamos decir que es una continuación del anterior, y lo vamos a basar en el libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 28, que dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, el mismo verso dice: escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien siempre, por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor tu Dios. Estas son las instrucciones de Dios. Y aunque en este verso dice para el hombre y mujer e hijos, también son para los dueños de empresas, para los empleados, para los profesores, para los deportistas, para los estudiantes, para los profesionistas, para los obreros, para los servidores de Dios, para papá y mamá, para los abuelos, para los nietos, para todos los cristianos, para que las sigan, para que las obedezcamos, y así nos vaya bien a todos siempre, y no solo el año 2022, sino siempre, para que así nos vaya bien a toda la familia y a toda la congregación y a todas las congregaciones que han sido redimidas con la sangre del Cordero. Por ello es conocido
Por ello es conocida la Biblia como el manual de Dios. En ella están las instrucciones de cómo debemos de conducirnos desde que nacemos. Luego, cómo debe ser uno en la adolescencia, cómo debe de ser uno en la juventud, cómo debe de ser uno en el matrimonio, cómo debe ser uno en la escuela, cómo debe de ser uno en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en cualquier parte y en cualquier medio. La Biblia nos dice cómo debemos de comportarnos en cualquier parte. En uno de sus discursos, el ministro de Israel, Ben Gurión, una vez que fueron reconocidos como nación en 1948, dijo: nosotros, el pueblo judío, somos conocidos como el pueblo del libro, y nosotros hemos guardado el libro, y el libro nos ha guardado a nosotros. O en otras palabras, el libro nos ha traído gran bendición a nosotros. ¿Cuáles nosotros? Al pueblo hebreo, a los judíos. Y Ben Gurión estaba hablando de la Biblia. Es por ello que Dios les dijo: guarden y escuchen, para que haciendo lo que en ella está escrito, les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Y como se lo dijo Dios a otro judío o a otro hebreo llamado Josué, antes de entrar a tomar la tierra prometida. Y como nos lo dice Dios a nosotros hoy, y para que nos vaya bien en este 2022, y siempre, y quedó escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto Dios se lo dijo a Josué antes de entrar a tomar la tierra prometida, y esto nos lo dice a nosotros constantemente a través de las predicaciones actuales. Así que para tener un verdadero éxito en todo lo que hiciera el pueblo de Israel, y hoy en día usted y yo, debieron y deberemos de leer el libro de Dios. Y una vez que lo leamos, no nos debemos de preocupar por lo que no entendimos. Nos debemos de preocupar por lo que sí entendimos y no ponemos en práctica. Esta frase fue y es de una mujer y escritora que sobrevivió en los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial, llamada Corrie ten Boom. En otras palabras, esta mujer dijo: es un problema, un verdadero problema, el leer y estar más preocupados por lo que no se entendió que el poner en práctica lo que sí se entendió. Y eso es lo que debemos de hacer hoy en día, poner en práctica la palabra de Dios, lo que sí entendimos. Aquello que no entendimos, hoy lo vamos a entender cuando leamos otra vez la Biblia. Pero lo que sí entendimos hoy lo debemos de poner en práctica para que nos vaya bien siempre. No podemos poner como excusa: es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no entendí el mensaje. Algo debe uno de entender, o debiste de entender cuando escuchaste un tema bíblico o cuando te pusiste a leer la Biblia. Algo sí entendimos, pues hay que poner en práctica lo que entendimos y no poner como excusa para apoyar la desobediencia el que no entendí. La Biblia dice en la carta del apóstol Santiago a los cristianos de ayer y de hoy: sean hacedores de la palabra, poniendo en práctica lo que sí entendieron, para que sean felices, para que les vaya bien. Y si no la ponen en práctica, no se engañen ustedes mismos. No son o serán felices o no les va a ir bien, como está escrito en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 22, que dice, usted léalo en la Biblia traducción Reina Valera, yo se los voy a leer en la Biblia traducción Dios habla hoy, que dice así: pero no basta con el oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Y en el verso 25 dice: pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad,
y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Hoy me toca a mí, hermanos y hermanas, jóvenes y adolescentes, niños y niñas, como a cualquier otro predicador de Dios y de su palabra, decirles que en caso de no poner en práctica lo leído u oído, en caso de no seguir las instrucciones de la Biblia, no debemos de culpar al fabricante, o sea, no debemos de culpar a Dios. Él nos advirtió y nos advierte por medio de su palabra de cuáles serían y serán las consecuencias si no se seguían y siguen sus instrucciones. Dios dijo y dice, si oyeren estas instrucciones y no las ponen en práctica, las cosas no estarán bien, las desgracias estarán al orden del día, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos del 15 al 16. Miren cómo dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Hermanos, bajo advertencia para el pueblo de Israel, bajo advertencia no había engaño. Y también para usted y para mí, bajo advertencia no hay engaño. Toda desobediencia a la palabra de Dios, después de escucharla o leerla, trae desgracias por el hecho de que se hace conscientes de que no está bien ante Dios lo que se está haciendo, como le sucedió al pueblo de Israel cuando entraron a tomar la tierra prometida. Dios les dijo que no tomaran nada de la ciudad de Jericó, nada. Dios consideró maldito todo lo que había ahí. Entonces les dijo que no tomaran nada de la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que iban a entrar a tomar cuando entraran a la tierra prometida, porque todo estaba maldito. Y si tomaban algo de lo que había en esa ciudad, si lo hacían, vendría sobre ellos la maldición o caería en ellos la desgracia. Como lo dice el libro de Josué en el capítulo 6, verso 18. También usted léalo en la Reina Valera si la tiene, y si tiene una Biblia, traducción Dios habla hoy, pues léalo conmigo. Dice Josué 6, verso 18. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y acarrearán la desgracia. Como dice un dicho, y lo dije en este tema hace un momento y lo dije en el tema anterior, bajo advertencia no hay engaño. Dios les dijo, no tomen nada de esa ciudad para que no caiga la maldición o la desgracia sobre ustedes. ¿Y qué creen que hicieron? Pues un hombre llamado Acán vio un manto babilónico ahí muy fino, muy valioso, y lo tomó. También tomó 2 kilos de plata. También tomó una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Este hombre yo creo que pensó que nadie lo había visto. A este hombre poquito o poco le duró el gusto de tener todas esas cosas tan valiosas, pero malditas. Poco le duró el gusto, ya que al querer conquistar la siguiente ciudad llamada Jai, les cayó la maldición o la desgracia. ¿Por qué? Porque fueron derrotados. Y en esa derrota contra esa ciudad de Jai murieron 36 hombres. Y por este motivo dice la Biblia en el libro de Josué, y por este motivo dice la Biblia que Josué le estaba echando la culpa a Dios. En el capítulo 7, versos 7 y 8 dice, y Josué dijo, Señor Dios,
¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Qué fácil fue para Josué, como lo es para muchos, culpar a otros de sus desgracias, como Josué culpó a Dios en ese momento de la desgracia que les cayó. Pero Dios enseguida le contestó a Josué y en otras palabras le dijo: ¿por qué me echas la culpa? Yo les dije que no tomara nada de esa ciudad, ya que todo estaba maldito y no obedecieron. Por lo tanto, no podrán hacer frente a sus enemigos ni estaré más con ustedes, a menos que quiten el anatema, que en otras palabras les dijo, hasta que quiten el pecado y se arrepientan. Como lo dice en el mismo libro de Josué, en el capítulo 7, verso 13, que ahí Dios le dijo: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. En la traducción de la Biblia, en la nueva Biblia viva, que esa es una traducción, este mismo verso dice: levántate y dile al pueblo, cada uno de ustedes debe de pasar por los ritos de purificación en preparación para mañana, porque el Señor su Dios dice que alguien ha robado lo que a él le pertenecía, y no podremos derrotar a nuestros enemigos hasta que acabemos con ese pecado. Josué estaba culpando a Dios de la desgracia que estaba sobre de ellos. Y Dios le dijo: no es así. Ustedes son los responsables por desobedientes. Ahora, para ser libres de la desgracia, se tienen que arrepentir para que yo esté con ustedes y tengan bendición y no maldición. Dios es amor, hermanos y hermanas. Y aun cuando Dios le había dicho al pueblo de Israel que no tocaran nada de lo que había en la ciudad de Jericó, porque si tocaban algo estaba maldito y les traería maldición a ellos. Sin embargo, un hombre llamado Acán, de entre ellos, tomó un manto babilónico y tomó muchos metales preciosos y valiosos y los escondió entre sus enseres, y por ese motivo vino la desgracia sobre de ellos. Pero Dios habló con Josué y le dijo: ya está bien, arrepiéntanse de su pecado o quiten el pecado que cometieron, para que yo esté con ustedes y tengan bendición y no maldición. Hoy en día, hermanos y hermanas, hay personas que me han preguntado, como culpando a Dios acerca de lo que estamos viviendo y del por qué hay tantos males en el mundo. Yo les digo: no, la culpa no es de Dios, nunca, jamás. La culpa es de nosotros y del hombre y de la mujer, porque está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 29: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O en otras palabras, les dijo Dios: repito, o en otras palabras, les dijo Dios que Él hizo a los hombres y mujeres y les dio y nos dio su palabra o la Biblia para vivir rectamente y les fuera bien. Pero los hombres y mujeres de antes y de hoy, que han dejado la palabra de Dios para hacer su propia voluntad
Y es por ello que hoy en día hombres y mujeres han caído en la desgracia. No podemos ni debemos de culpar a Dios de ello. De ahí nadie nos hemos escapado. Hay hombres y mujeres que han caído en la desgracia siendo servidores de Dios. Hay hombres y mujeres que han caído en la desgracia por haber hecho lo contrario a lo que sí saben y a lo que sí entienden de la Biblia. No podemos ni debemos culpar a Dios de ello. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que caemos en desobediencias y por ese motivo nos vienen las desgracias. Hay hombres y mujeres que a pesar de conocer la palabra de Dios se están yendo a la ruina o a la desgracia. ¿Será que falló Dios? ¿Dios tendrá la culpa? Claro que no. Los culpables, los que fallamos somos nosotros, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 7, versos del 24 al 27. Cuando habló acerca de la parábola de los 2 cimientos, ahí dejó muy en claro que la bendición y la maldición depende de nosotros. Queremos bendición, tenemos que oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Si no la ponemos en práctica, entonces la misma Biblia dice a través de esta parábola que vamos a leer que vendrá la maldición y la desgracia sobre aquellos que no ponen o pusieron en práctica la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27, cuando habló nuestro Señor Jesucristo acerca de la parábola de los 2 cimientos, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hago un paréntesis, no cayó en la desgracia porque estaba fundada sobre base sólida, la palabra de Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, el ser obedientes a la palabra del Señor, lo compara con alguien que edifica su casa sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Estos 2 ejemplos deben o deberían de ser suficientes, creo yo, para entender que la culpa de las desgracias que vive el hombre o mujer no es de Dios, sino del hombre o mujer que no obedece a Dios. En otras palabras, dice esta parábola o ejemplo terrenal, el hombre o mujer que es obediente a Dios siempre estará bendecido, todo le saldrá bien. Pero el hombre o mujer que es desobediente a Dios caerá en la desgracia. No podemos ni debemos de culpar a Dios, hermano, de lo que nos pase, de las desgracias o de las maldiciones que a veces sentimos que nos caen porque todo nos sale mal. No, tendremos que revisar ustedes y yo cuando sintamos que no nos están saliendo bien las cosas. Tenemos que revisar en qué me equivoqué y pedirle perdón a Dios. Lo peor de todo esto, para los que leen y oyen la palabra de Dios, no es no entender lo que dice la Biblia, sino el no hacer lo que sí se entiende. Lo peor es que no se ponga en práctica lo que sí se entendió de la palabra de Dios. A eso se le llama desobediencia. Y en los libros de la ley de Dios dice: malditos todos los desobedientes y benditos todos los obedientes. Bajo advertencia, repito, no hay engaño. Dios nos dijo que si somos obedientes a su palabra, siempre tendremos su bendición a donde quiera que vayamos. Pero si somos desobedientes a su palabra,
nos va a perseguir la maldición a donde quiera que vayamos y vamos a caer en la desgracia a donde quiera que vayamos. Bajo advertencia no hay engaño. En alguna ocasión alguien dijo, si algo de la Biblia no me gusta, el mal no está en la Biblia. El mal está en aquel o aquella que no pone en práctica lo que lee. Cualquiera que no esté teniendo éxito en lo que hace o no le esté yendo bien, hay que preguntarle a Dios antes de pedirle. Hay que preguntarle a Dios o hay que pedirle dirección. El mal no está en la Biblia. El mal no está en que si entendimos o no entendimos. El mal está en nosotros. Porque no ponemos en práctica lo que sí entendemos. La culpa no es de Dios, sino de nosotros, que no hacemos lo que Dios dice, que no ponemos en práctica lo que sí entendemos. El manual de Dios dice que si las cosas no están saliendo bien o la desgracia ha llegado a alguien, esto puede ser por algún pecado o desobediencia. Entonces debe de proceder a confesar el pecado ante Dios y humillarse ante Dios, y las cosas cambiarán para bien del hombre y de la mujer o de la familia, porque Dios nos ama. Y Él no quiere que nadie se vaya a la desgracia. Dios quiere que seamos bienaventurados. Por eso nos dice también ahí en una y otra vez en la Biblia, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de Dios. Él quiere que seamos bienaventurados. Así que, repito, el manual de Dios dice que si las cosas no están bien, no están saliendo bien o la desgracia ha llegado a alguien, puede ser por algún pecado, desobediencia, entonces debe de proceder a confesar el pecado ante Dios y a humillarse ante Dios, y las cosas cambiarán para bien del hombre y de la mujer o de la familia, pero por favor no culpar a Dios. Cuando Josué y el pueblo de Israel cayeron en desgracia, Dios les dijo que se arrepintieran del pecado que habían cometido. ¿Por qué les dijo eso? Porque los ama. Ese pecado que el pueblo de Israel cometió mientras estuvo oculto, nadie sabía del por qué estaban en desgracia, pero cuando se descubrió el pecado y se confesó el pecado, Dios los perdonó, y entonces la maldición o desgracia Dios la convirtió en bendición y en bienaventuranza y en felicidad. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Una vez que se arrepintieron de su pecado, una vez que confesaron su pecado y se arrepintieron del mismo, todo eso que vino sobre ellos, esa desgracia, que fueron derrotados por los de Jai y murieron 36 hombres, eso Dios lo cambió en bendición y felicidad cuando ellos lo confesaron y se arrepintieron. Así que no culpar a Dios como lo hizo Josué en aquella ocasión. Todo pecado no confesado acarrea maldición o desgracia, fracaso en todas las áreas de la vida del hombre o mujer. Como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13, dice ahí, el que encubre sus pecados no prosperará. Y yo diría en otras palabras, el que encubre sus pecados, le va a caer la desgracia en cualquier momento, si es que no ya le cayó. Después del punto y coma dice, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, lo que hay que hacer en caso de que alguien haya ya caído en pecado y le haya caído la desgracia, hay que confesar el pecado, hay que pedirle perdón a Dios, y a partir de que la persona le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, lo restaura, lo empieza a bendecir, le empieza a cambiar todas las cosas que estaban siendo una desgracia, las cambia Dios en bendición y en bienaventuranza cuando el hombre y la mujer se arrepienten, como lo hizo Josué y el pueblo de Israel. Acciones a tomar para no caer en la desgracia.
leer y oír la palabra de Dios y poner en práctica lo que sí se entiende. Y para ser libres de la desgracia o maldición, hay que pedir perdón a Dios, como lo dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 14 al 15. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esto es lo que Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel y también a nosotros, creo yo. Esto es lo que debemos de hacer cuando ya estamos en desgracia, cuando ya nada nos sale bien, cuando todo está mal en mi vida o en la vida de cualquiera de ustedes. ¿Qué se tiene que hacer? Humillarnos delante del Señor, pedirle perdón. Y una vez que nos humillemos y le pidamos perdón, Él dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, a la oración que tú hagas ahí donde estás. Repito, esto es lo que Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel, y también a nosotros, creo yo. Y en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito, si algunos, debido al pecado, ya estamos viviendo en maldición y nada nos sale bien, o ya estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado porque hay hasta enfermedad, hay miseria, se pierde el trabajo, la familia está mal, ¿qué hay que hacer? Lo que Dios nos dice, porque nos ama. Él no quiere que cuando peca alguien, Él no agarre y luego lo echa al infierno. No, le habla, le envía gente, le envía hombres y mujeres que le hablen de Cristo para tratarlo de hacer volver de su error. Y le manda a uno y le manda a otro y le manda a otro. Y si esa persona se arrepiente, Dios le perdona porque le ama. Le perdona porque le ama. Y una vez que la persona se arrepiente, Dios le perdona y entonces empieza Dios a bendecir su vida, empieza a cambiar todo aquello que lo estaba haciendo sufrir, toda aquella desgracia que cayó sobre esa persona, Dios la cambia en bendición. Lo único que Dios quiere es que haya arrepentimiento, pero que no se le culpe a Él, que cada quien reconozca su pecado y cada quien reconozca que es el pecado que cometemos lo que nos trae la desgracia. Nunca culpe a Dios. En conclusión, hermano y hermana, no culpar a Dios de nada. Si las cosas no están bien en mi vida, yo he pecado o he fallado, no Dios. Por lo cual, hoy sigo las instrucciones de Dios y para que cambie y me salgan bien las cosas, me tengo que arrepentir y a partir de que me arrepiento, ahora voy a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y Dios va a cambiar todo. Eso es lo que le decimos a las personas que llegan aquí buscando la consejería, buscando que cambie su vida, vienen llenas de enfermedades, llenas de problemas, llenas de maldiciones. Entonces, no me es difícil escucharles. Cuando me dicen que no conocen de la palabra, cuando me dicen que pues sí se emborrachan, me dicen sí andaban engañando a su esposa o a su esposo, sí andaban, se drogaban, sí robaban, sí decían mentiras, sí decían groserías. Cuando las personas llegan así de afuera, pues yo les pregunto, ¿usted decía groserías? ¿Usted ha engañado a su esposo, a su esposa? ¿Usted ha
ha visto pornografía en la televisión, usted ha robado, usted ha mentido, usted dice groserías, usted trae coraje guardado contra alguien. Me dicen, sí. Pues usted le digo, por eso está usted así, porque todo eso la Biblia lo reprueba, y todo eso que está usted haciendo se llama pecado, y ese pecado trae maldición a su vida y trae desgracia. ¿Quiere que cambie su vida? Entonces les digo, Cristo es la solución. ¿Y por qué les digo que Cristo es la solución? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y una vez que ya Él pagó con su vida y con su sangre por el pecado de toda la humanidad, cualquiera que está en desgracia debido a sus pecados, si pide perdón a Dios, la Biblia dice que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, y una vez que está limpio de todo pecado, está limpio, está libre del poder del pecado, está libre del poder del diablo y está libre de toda maldición, y las cosas empiezan a cambiar. Es lo único que Dios quiere, es que las personas se arrepientan de sus pecados. Si hay quienes, conociendo la palabra del Señor, vienen y me dicen o traen un chorro de problemas, también les digo, vamos a revisar, hermano, hermana, en qué estamos fallando. ¿Cómo te portas con tu suegra? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo eres con tu patrón? ¿Realmente eres un buen trabajador? Si yo les tengo que preguntar a los que ya conocen de la palabra de Dios, vamos a revisar, o sea, el mal que tú me dices que está en tu vida, o esa desgracia que ha llegado a tu vida, pues vamos a revisar por qué. En algo le fallaste a Dios, pero no culpemos a Dios. ¿En qué le fallaste, hermano? Y empezamos a revisar, y hay algo, casi siempre sale algo en lo que falló alguno de los que ya conocen de la palabra de Dios. Y les tengo que decir, pues Dios te ama, Dios es paciente con todos, Dios es paciente con nosotros, porque el amor es paciente y Dios nos ama, y Él no queriendo que nadie se pierda, Él no queriendo que nadie esté en desgracia, Él no queriendo que nadie esté sufriendo, lo único que espera, arrepentimiento. Así es que hoy yo quiero animarles a ustedes que están ahí en casa a que nunca culpen a Dios. Nunca culpemos a Dios de lo que nos está pasando. Siempre hay que revisar, después de que si nos están pasando cosas o no nos están saliendo bien las cosas, hay que revisar en qué le fallé a Dios. ¿En qué le fallé? A lo mejor fui desobediente a su palabra. A lo mejor le fallé a Dios porque no traté bien a algún prójimo, o porque no estoy tratando bien a mi esposa, o porque no estoy atendiendo bien a mi esposo, o porque no estoy siendo obediente a mis padres, o porque en el trabajo soy rebelde. Hay que revisar por qué no nos está yendo bien. Hay que revisar porque a lo mejor también a veces no nos está yendo bien porque somos flojos. Entonces todo eso, si hay mal o hay desgracias o las cosas no están saliendo bien en una casa, en una familia, al joven, a la jovencita, al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, al hombre solo, a la mujer sola, hay que pedirle perdón a Dios. Yo les quiero animar ahí donde están en casa. Si usted ya conoce la palabra de Dios, ya recibió a Cristo como Señor y Salvador personal y hasta ya se bautizó en agua, yo le quiero animar que ahí donde está, le dé gracias a Dios por su palabra. Le dé gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios le ha dado. Le dé gracias a Dios porque Él ha cambiado su vida.
Le dé gracias a Dios porque Dios le ha bendecido haciendo llegar todo lo que usted ha necesitado. Dele gracias a Dios ahí donde está. Póngase a orar y dele gracias. Pero si las cosas no están bien en la familia, si las cosas no te están saliendo bien, si no están llegando las bendiciones que tú necesitas a tu vida o en tu casa o en tu familia, aún ya conociendo la palabra, te voy a animar a que le pidas perdón a Dios. Dios te ama, Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros, a Él nada le podemos ocultar, así es que si alguien no ha confesado algún pecado, lo ha ocultado pensando que nadie lo sabe, Dios lo sabe, y ese pecado podría ser el causante de que no lleguen las bendiciones a tu vida o de que no te esté yendo bien en aquellas cosas que necesitas recibir. ¿Qué le parece si usted ahí en casa es de los que no les han estado saliendo bien las cosas, es de los que no han estado recibiendo las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen? Entonces hay que pedirle perdón a Dios. Si alguien está recibiendo bendiciones y está en bendición, dele gracias a Dios por ello, porque de Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, de Dios desciende toda la bendición que ha llegado a tu vida. Dele gracias a Dios por ello, y a los que tenemos algunos problemas por ahí, que no están llegando las bendiciones que necesitamos, vamos a pedirle perdón a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, después de compartir esta palabra con tus hijos y tus hijas que están ahí en casa, y con todos aquellos que lo están escuchando y viendo, yo te suplico que tengas misericordia de todos aquellos que se consideran estar en desgracia, o de todos aquellos que no les están saliendo bien las cosas como tú lo has prometido. Dios, ten misericordia de todos ellos y perdona los pecados, Señor, que hayamos cometido aquellos que no estamos recibiendo las bendiciones que deberíamos estar recibiendo. Ten misericordia de cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy en día tienen problemas matrimoniales, tienen problemas laborales, tienen problemas económicos, tienen problemas de salud. Esos problemas, Señor, podrían ser las evidencias de que hay pecado, y por eso en esta hora te suplico, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de tus hijos y de tus hijas, que seguramente te están pidiendo perdón o te estarán pidiendo perdón, que les perdones. Ten misericordia y perdónales, como te pido que me perdones a mí por cualquier falla que yo he cometido. Perdóname, Señor, yo quiero seguir recibiendo de ti la bendición, quiero seguir recibiendo de ti el respaldo de tu Espíritu Santo para predicar la palabra, quiero seguir recibiendo de ti esa ayuda que necesito para continuar en el ministerio, esa ayuda que necesito para continuar edificando mi familia de acuerdo a tu voluntad, esa ayuda que necesito para permanecer y seguir predicando tu palabra. Ayúdame, Dios, como te pido también que envíes toda la ayuda que necesitan aquellos y aquellas que hoy en día te pidieron perdón y tenían muchas necesidades y problemas, o sentían que había caído la desgracia sobre ellos. Hoy clamo a ti por ellos y te pido que los bendigas y te pido que cambies esas necesidades que tienen en bendiciones, para que ellos glorifiquen tu santo nombre
como nosotros glorificamos tu nombre en este lugar y te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos y a tus hijas de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Entonces, no culpar a Dios cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando sentimos que ha caído alguna desgracia en nuestra vida o en nuestra familia, no culpemos a Dios. Son tiempos en los que uno tiene que revisar en qué te fallé, pedirle perdón a Dios, confesar el pecado, pedirle perdón a Dios y se acabó el problema. Dios cambia todo en ese momento. A partir de ese momento Dios cambia todo en bendición. Que el Señor les bendiga.